Buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Rinconcito del Radio Escucha, edición especial. En esta edición no voy a hablarles de mi camino incansable hacia la gloria en el mundo del radio escucha y del diexismo, sino que justamente voy a contestar algunas preguntas que más comúnmente me han llegado a mi casilla de correo, que me han llegado a través de palomas mensajeras, de courier, de personas que vienen en bicicleta. Todo tipo de gente me trajo preguntas y además otras que yo supongo que se las hacen todos o que no la tienen demasiado clara. Yo tampoco lo tengo demasiado claro, pero aún así soy cara dura y voy a contestar un poquito y de paso vamos a tratar de divertirnos y de disfrutar de otra manera, divagar un poco por lo que tiene que ver con este hobby, que es el diexismo, y para que la gente que no está tan vinculada al tema quizás pueda interesarse, pueda entender de qué va, pueda decir, ah, es divertido, no me gusta tanto, pero es divertido, lo respeto, quizás algún día quiero que me cuentes más. Tú, señor, cuéntame más acerca del diexismo. ¿Quién no quiere escuchar eso de otra persona, no? Así que acá vamos con algunas preguntas y respuestas o preguntas más frecuentes. ¿Qué es el diexismo? ¿Qué es el radioescucha? Estos dos términos suelen ser a menudo intercambiables, pero bueno, obviamente no son lo mismo. Mi rinconcito se llama el rinconcito del radioescucha, no el rinconcito diexista, que tranquilamente podría haberse llamado así. ¿Por qué? Porque quise ser más abarcativo, ¿no? Radioescucha es toda actividad que tiene que ver con escuchar radio, con escuchar ondas de radio y escuchar en un sentido amplio, ¿verdad? O sea, no necesariamente es escuchar con el oído, sino a veces decodificar mediante una computadora o mediante alguna aplicación de celular señales que pueden ser en código Morse, en RTTI, que es radioteletipo, que es en formato de texto, puede ser también imágenes, como las que se decodifican de la Estación Espacial Internacional, ISS, en el sistema SSTV. O sea, escucha en un sentido general amplio que tiene que ver con recibir, con prestar atención a las ondas de radio que pueden hacer contacto con nuestra antena. Dentro de lo que es la actividad de radio escucha, una de las actividades más importantes y que muchas veces se solapa con el término radio escucha, es la del diexismo. Diexismo viene de DX. DX dentro de la jerga de radio es larga distancia. Larga distancia. Entonces, diexismo es la escucha de ondas de radio que llegan de larga distancia. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más cuanto menos fuertes sean las ondas, mejor, porque es más difícil escucharlas, decodificarlas, comprenderlas. Entonces el diexista trata de hacer contacto con estaciones de radio cuanto más lejanas, mejor. Cuando digo hacer contacto, tengo que hacer una salvedad aquí. Existen dos tipos de diexistas, dos grandes familias de diexistas. El diexista activo, que sería el radioaficionado, que trata de hacer contacto también transmitiendo, o sea, comunicarse por las ondas de radio con otra estación, cuanto más lejos mejor. Entonces un radioaficionado que tiene un equipo de transmisión de radio en Argentina puede comunicarse con un radioaficionado de África y está haciendo diexismo. Pero diexismo a dos bandas, ¿no? Activo, transmite y recibe. El diexista del radioescucha, básicamente, el diexista dentro de la rama de los radioescuchas, es un receptor, si se quiere, a una sola banda, pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estamos transmitiendo ondas de radio, no estamos emitiendo señales electromagnéticas, sino que simplemente, y no lo digo de manera peyorativa, sino que es lo que hacemos, nos dedicamos a rastrear el espectro radioeléctrico y capturar las mejores ondas, las más interesantes según nuestros criterios, que en general son más lejanía, más rareza, estaciones aún sin identificar, y las captamos y tratamos de hacer contacto por otro medio en líneas generales, o sea, por medio de correo o por medio de correo electrónico, con la estación que la envió para obtener una verificación. De todos modos, hay diexistas que no mandan informes, que no les interesa verificar, porque ellos graban algún segmento de cuando la radio se identifica a sí misma,
Entonces, si uno está escuchando una radio de Colombia, en un momento dice FM 27, bla, 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 de Colombia, 97, tal y tal, Colombia o Barranquilla o Bogotá, no se nombra la radio a sí misma. Entonces el diexista muchas veces graba ese fragmento y dice, yo ya tengo la prueba de que los escuché desde Argentina. Está perfecto, acá hay para todos los gustos. No necesariamente uno intenta verificar con la emisora, no necesariamente uno intenta comunicarse con la emisora y decirle, che, te escuché. No hace falta. Sienten placer algunos solamente en detectar señales raras de radio, lejanas, y está bárbaro, está perfecto, todo es diexismo, todo es radio escucha. En definitiva, lo que hacemos es pescar señales de radio que quizás, o quizás sí, quizás no están dirigidas a nosotros específicamente, no están dirigidas a este sector del mundo, pero que aún así es interesante escucharlas, verificarlas, entenderlas, coleccionarlas, comprenderlas, jugar con las antenas, jugar con la propagación de las ondas de radio y disfrutar este hobby. ¿Cómo me interesé en el diexismo y en el radioescucha? Básicamente por influencia paterna. Mi padre, radioaficionado él, era muy afecto a transmitir también, obviamente, él transmitía, le hablaba por radio, pero lo que más le gustaba a él, y me lo decía, era escuchar. Él se quedaba todas las noches escuchando radioaficionados, hablar entre ellos, escuchar señales lejanas. Me hablaba muchas veces de que escuchaba Radio Tirana, Radio Moscú, Radio Pekín. No verificaba las estaciones de radio comerciales, pero las escuchaba y con sus equipos de radio, con sus antenas para radioaficionado, tenía gran acceso a las radios de onda corta. Y bueno, me comentaba y me transmitía ese placer por escuchar, cosa que me picó el bichito y dije, esto puede ser interesante, puede ser un gran pasatiempo. Luego, ya más grande, a los 13, 14 años, empecé a utilizar los equipos de radio de mi padre y empecé a hacer escucha de VHF, más precisamente la banda de 2 metros. Ahora vamos a hablar un poco del espectro radioeléctrico, para que entiendan los que no son muy duchos. Pero básicamente es la banda muy cercana a la FM comercial, ¿no? Lo que transmiten las FM de barrio. Son bandas que no llegan muy lejos. Son más que nada metropolitanas, de la misma ciudad, de la misma región. Entonces yo escuchaba a todos los locos que salían piratas por la 143.900, la frecuencia pirata por excelencia en Argentina. Y con los equipos de radioaficionado me dedicaba a escuchar a esta gente, a estos enfermos mentales, que me traían gran felicidad y me hacían sentir un voyeur, un espía de las ondas de radio, cosa que me generaba mucha emoción, porque yo estaba haciendo una platea silenciosa de algo que era clandestino. Y ahí me picó el bicho del radioescucha, ¿verdad? Luego ya más de grande, haciendo el curso de radioaficionado, empecé a comprender las ondas de radio, empecé a comprender cómo funcionan las distintas frecuencias, por qué hay distintas frecuencias y cómo se comportan en la naturaleza y cómo se propagan a través del aire o a través del vacío, a través del espacio, a través del agua, de la tierra y todos los modos en los que las ondas de radio pueden transmitirse. Y ahí también me empecé a interesar por la idea del diexismo, ¿no? De llegar a escuchar y transmitir también, ¿por qué no? Ondas lejanas. Ondas cuanto más lejos mejor. Ese fue mi acercamiento primario al radioescucha. Luego el compartir con un montón de colegas, ya más recientemente, me abrió nuevos horizontes mentales y me hizo entender mejor que hay distintas maneras de disfrutar de este hobby. Vamos a hacer un breve repaso por el espectro radioeléctrico. ¿Qué son las ondas de radio? ¿Qué es lo que escuchamos los radioescucha y los diexistas en general? O sea, ¿a qué segmento nos dedicamos? ¿De qué estamos hablando? Las ondas de radio son un segmento más de lo que sería el gran espectro electromagnético la radiación electromagnética, de la cual también forma parte la luz visible, la luz que vemos del sol y de cualquier lamparita, forma parte del espectro electromagnético. Los rayos X, los rayos gamma, están por encima de la luz, frecuencias más altas, y por debajo de la luz visible están las ondas de radio, frecuencias más bajas que la luz.
A la larga estamos hablando de señales electromagnéticas que son ondas, una onda eléctrica y una onda magnética, voy a hacer el dibujo, a 90 grados que se propagan a través del espacio y por supuesto tienen distintas características y distintos comportamientos. Por ejemplo, la luz solar tiene algunos comportamientos que son muy parecidos a las frecuencias de radio altas, ¿no? Tienen refracción, proyección. Pero bueno, vamos a dedicarnos básicamente a las ondas de radio. Las ondas de radio viajan a través del vacío, pero también a través del aire. No necesitan soporte para viajar, como si el sonido. El sonido necesita aire o agua para viajar. Tierra también, por supuesto, ¿no? Pero digo, necesitan un soporte. Y las ondas de radio viajan en el espacio, efectivamente. Y arrancamos con las ondas más bajas, ¿no? Very low frequency. Ese segmento de las frecuencias más bajas, el radioescucha prácticamente no se dedica a eso. Son frecuencias de tierra, se transportan a través de la tierra, incluso se utiliza la tierra como antena. Es para comunicación con submarinos, por ejemplo, porque tienen gran penetración en el agua y viajan a través del agua. Pero bueno, eso, very low frequency, no se utiliza mucho. Pero bueno, en long wave, ahí en la low frequency, podemos hasta los 300 kHz, está ubicado. Ahí ya hay algunas transmisiones de radio comerciales, aunque parezca mentira, y también hay transmisiones de boyas y de estaciones horarias y por supuesto comunicaciones militares también, perdón. Este tipo de ondas viajan copiando la curvatura terrestre, viajan a través de la Tierra y también de algún modo plegándose a la Tierra, lo que les permite viajar a veces miles de kilómetros de distancia. Lo que pasa es que al ser una frecuencia tan baja, tiene una gran pérdida cuando viaja por el aire, porque toca la capa D de ionización, que ahora ya vamos a hablar un poquito de propagación, y se pierde bastante de la onda. Supongamos que lo que estamos haciendo es que se pierden muchos de estos electrones que viajan por el aire, se pierden. Se pierden, entonces llega una señal distorsionada, una señal con mucho ruido. La propagación no suele ser buena y se necesitan antenas muy largas para tener una buena recepción, hasta el punto de antenas que llegan a 1 kilómetro de largo. Chanchadas así estamos hablando, ¿eh? Cables extendidos miles de metros. Eso es lo que se utiliza para el long wave. Y el diexista, si bien se dedica a esto, hoy en día no tiene mucho para dedicarse, así que vamos a subir un poquito más, porque Epimundo va a hablar de lo que sabe también, no de lo que no sabe. Y como nunca me dediqué a estas cosas, vamos a pasarlas por alto por el momento, pero les quería comentar que existen, que son las frecuencias más bajas. Pasamos a la medium wave, lo que la gente suele llamar AM, ¿no? Las frecuencias de AM de la radio comercial, que son a nivel regional, en general funcionan a nivel provincial, regional. Esto va desde los 300 kHz hasta más o menos los 3000 kHz, ¿no? Aunque en general la onda comercial es desde los 500 hasta los 1800 como mucho, 2000 como mucho, ¿no? Esto es medium wave, onda media, y son frecuencias que viajan copiando la curvatura terrestre, o sea que superan la línea de visión, porque ¿cuál es el principal impedimento a la hora de enviar una señal de radio? Y la curvatura terrestre. La curvatura terrestre es un mundo, no es un mundo plano, contrariamente a lo que alguna gente bastante mediocre e ignorante quiere pensar. El mundo es redondo, la Tierra es redonda, entonces no nos vemos. Si está una persona en Buenos Aires y la otra persona en Bogotá, no se ve porque la Tierra lo tapa, porque hay una curvatura. Entonces necesitamos sí o sí utilizar algún tipo de... utilizar la naturaleza a nuestro favor. Para eso tenemos que usar este tipo de ondas que son bajas. Por ejemplo, la medium wave copia la curvatura terrestre y entonces puede llegar a cientos de kilómetros tranquilamente, salteándose la curvatura terrestre de alguna manera. ¿Qué problema tiene? Que de día, debido a una amplia ionización de la capa D de la ionosfera, o sea, debido a que el sol de día pega fuerte, va hablando mal y pronto,
hay mucha absorción de las ondas que van para arriba, digamos. Entonces no hay ningún rebote. Siempre es, lo único que llegase es gracias a la copia de la curvatura terrestre. Y eso hace de que no tengamos mucho alcance. No puede haber diexismo. No es muy común el diexismo, o sea, la escucha de señales lejanas, de día en onda media, en lo que serían las frecuencias de AM de las emisoras locales y eso. Pero bueno, el caso es que de noche deja de haber ionización de la capa D, o sea, el Sol deja de golpear y deja de excitar la atmósfera, deja de cargar la atmósfera, con rayos UV, y eso hace de que las ondas de onda media empiecen a rebotar en las capas más altas de la atmósfera, de la ionosfera, que están ionizadas y ayudan al rebote de las ondas. Entonces, de esa manera nos salteamos la curvatura terrestre y ahí empezamos a ver comportamientos propios de las ondas más altas que ya vamos a ver. Y ahí podemos llegar a escuchar emisoras de otros países y hasta de otros continentes, si tenemos mucha suerte, en onda media. Para eso se necesita antenas loop en general, o antenas de cable muy largo, hasta el punto de los 100 metros, 200 metros, pero que ya hablaremos de eso dentro de unos minutos, ¿no? Lo que quería explicarles es que ahí ya en ese rango de frecuencias empieza a haber rebote en circunstancias óptimas nocturnas. Luego pasamos a los 3 MHz o a los 3000 kHz, ¿no? Hasta los 30.000 o hasta los 30 megas, ¿no? Porque estamos hablando de hertz, ¿qué es un hertz? Un hertz es la onda entera por segundo que hace la onda de radio. Ustedes saben, la onda de radio vibra, hace una función, de algún modo, y eso es lo que decimos que tiene esa es la frecuencia de la radio, la cantidad de veces que hace la onda entera por segundo. Esos son los hertz. Entonces, un hertz sería una onda que hace esto. Listo, en un segundo hace toda esta curva. Obviamente esa onda no sirve para nada. Estamos hablando de ondas de miles de hertz de base. Entonces, a partir de los 3000 kHz, o sea, estamos hablando de 3 millones de vibraciones por segundo, tenemos lo que se llama la onda corta. De los 3 a los 30 tenemos la onda corta, que obviamente es lo que nos permite en general, y esta es la reina del diexismo, la onda corta es la reina del diexismo, porque son señales que naturalmente rebotan contra las capas más altas de la atmósfera, y eso hace que podamos, incluso rebota en la atmósfera, rebota en la Tierra, luego en la atmósfera de nuevo, y hace que dé la vuelta al mundo, por lo cual no es poco común, y de hecho es muy común, escuchar emisiones de China como si fuera local, básicamente porque los chinos transmiten con una potencia terrible, con una potencia radial terrible, entonces se banca todos los rebotes que se tenga que bancar y nos llega a nuestro hogar, a nuestra antena. Entonces estamos haciendo diexismo de onda corta, que es el más común de todos los diexismos, ¿no? Dentro de las ondas cortas tenemos distintas bandas, ¿no? O sea, lo podemos ver en la radio de onda corta, está dividido por bandas en general, que tienen distintos comportamientos. En general, de los 3 MHz a los 10 MHz, estamos hablando de bandas más bien nocturnas. Estas bandas necesitan que la capa D de la ionosfera, la primera capa de la ionosfera, esté poco excitada, porque estas frecuencias son absorbidas por esa banda, por esa, digamos, esa franja de la ionosfera. Entonces necesita que sea más bien de noche, o que haya poca luz, o que sea en invierno, cuando hay poca excitación a través de los rayos UV. Frecuencias más altas a partir de los 10 MHz, más que nada a partir de los 11 MHz, necesitan más excitación de los rayos UV, necesitan más actividad solar y pueden funcionar de día lo más bien. Así que tenemos las bandas como de 49 metros, que son más bien nocturnas, las de 41 metros, los 7000 kHz. Bueno, y tenemos la banda de 31 metros que está al límite. Porque esa banda, por ejemplo, 9500 kHz, los que son radioescucha me van a entender,
se escucha en general todo el día, todas las noches y todo el año, pero con matices, principalmente de noche, principalmente en invierno, necesita igual que haya buena ionización de las capas más altas, o sea que jugamos un poco con lo que tiene que ver con la propagación ahí. La banda de 11.000, de los 11 megas, de 25 metros. Cuando se dice metros, a veces decimos la banda de 49 metros, de 25 metros. ¿De qué estamos hablando? De la longitud de onda. O sea, ya dijimos que una onda de radio es una vibración transmitida a través del espacio o de ondas electromagnéticas, pero cuando hablamos de kilohertz, y eso estamos hablando de miles de vibraciones por segundo, o de megahertz, estamos hablando de millones de vibraciones por segundo. Y bueno, eso quiere decir que está haciendo justamente una onda, una función, como el seno, como el coseno. Si medimos la longitud de onda, o sea, cuánto tarda, cuánto recorre la onda mientras hace una vibración, un hertz, ahí tenemos la longitud de onda. Entonces, 49 metros, imagínense que mide 49 metros toda la función que realiza la onda en el espacio. Cuanto menos metros, más corta es la onda, más alta es la vibración. Entonces, ya estamos hablando, si hablamos de la banda de 2 metros, estamos hablando ya de VHF. Y ahora vamos a hablar del VHF, frecuencias mucho más altas. Si hablamos de, no sé, 80 metros, la banda de radioaficionados de 80 metros, es una onda muy larga y una frecuencia muy baja. Bueno, en el primer segmento de las ondas de onda corta podemos hablar de las estaciones tropicales. Las estaciones tropicales son estaciones locales, o sea, transmiten en general para el mismo país, para la misma región, sin intenciones de propagarse mucho por el globo. Entonces transmiten en los 4.000, en los 5.000, en las primeras frecuencias de onda corta. Esto es porque, debido a que en las regiones tropicales hay demasiada radiación solar, porque lógicamente en la estación tropical estás más cerca del sol y tenés más horas de sol que cerca de los polos, como estoy aquí en Buenos Aires, que tengo inviernos muy oscuros, digamos. En las zonas tropicales más cercanas al Ecuador hay más radiación en general, y eso impide que la onda media, que las frecuencias de radio AM, se transmitan decentemente sin tener que usar una potencia atronadora. Entonces, para no usar tanta electricidad, los gobiernos le permiten en las frecuencias tropicales decir, bueno, ¿por qué no transmitís por la onda tropical? La gente te va a escuchar igual, te va a escuchar a nivel local y dejas de transmitir con un megahertz, un megawatt de potencia, una bestialidad por la onda media que no te llega nunca porque hay mucha absorción, como hablamos, ¿no? De día. Entonces transmiten de día por ondas cortas que son locales, ondas tropicales. Esto es todo un lujo escucharlo porque en general no se escucha de lejos. Así que hay diexismo de ondas tropicales también. Hay gente que se dedica a tratar de escuchar esas ondas que son las más bajas. Y obviamente en general se escuchan lejos cuando es de noche, ¿no? Porque de día la absorción terrible hace de que no haya un rebote. Más que un rebote no hay, digamos, entonces no va a llegar muy lejos. Pero bueno, eso es otro tema. Luego tenemos las ondas de onda corta, como les dije, y tenemos las pasando los 30 metros, o sea, pasando, los 30 megas, ya tenemos VHF. Las ondas VHF ya no son onda corta, sino que son ondas muy cortas, o sea, onda corta es HF, o sea, high frequency, alta frecuencia, y las ondas a partir de los 30 megas son very high frequency, VHF. De los 30 a los 300 MHz tenemos el espectro de las ondas que son de línea de visión. Estas ondas no rebotan en general con la capa alta, con la capa de la ionosfera más alta. Así que llegan al espacio, lo más bien, se van de la atmósfera, lo que nos permite escuchar la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, o usar satélites espaciales,
o incluso en el futuro comunicarnos con otros planetas o con la Luna, si es que algún día ponen una estación en la Luna, que yo ya estoy queriendo que pongan una estación de radio en la Luna, por supuesto. Pero no nos permite hacer diexismo muy comúnmente porque al no rebotar tenemos el impedimento de la curvatura terrestre. Entonces, cuanto más alta es la frecuencia en general, más sutil, más tiende a irse. Imagínense eso, cuanto más baja es la frecuencia, más tiende a estar pegada al piso. Y cuanto más alta es la frecuencia, más tiende a atravesar todo e irse al espacio. Entonces las frecuencias de VHF son, por ejemplo, las que transmiten la FM comercial, que tienen una notoria funcionalidad local. Como bien saben, las FM son barriales incluso o metropolitanas. ¿Qué pasa? En ocasiones se puede hacer diexismo en las frecuencias estas altas de FM comercial. Y obviamente no es lo único que transmite las FM comerciales, también transmiten para banda de aviación, también se transmite boyas. Perdón que tengo como algo en el ojo que me está matando. Hay muchas formas de hacer diexismo y obviamente las estaciones comerciales son lo más común. Uno trata de escuchar transmisiones de una FM de Venezuela, por ejemplo, y bueno, sí, ese es diexismo. Lo que pasa es que para que se logre el diexismo en estas bandas tan altas, se necesita una extrema ionización de la capa F y de la capa E, más que nada, de la ionosfera. Y esto se logra una vez cada muerte de obispo, hablando mal y pronto, en general en lugares como las auroras, donde ocurren las auroras, cerca de los polos, o cuando hay, y atentos, cuando hay lluvia de meteoritos o paso de meteoritos por la atmósfera, podemos utilizar el rastro del meteorito que ioniza la atmósfera para rebotar las frecuencias más altas y hacer diexismo de onda VHF. O sea, es increíble esto. Por eso es una actividad tan interesante, de que en ocasiones se logra con una amplia ionización de la atmósfera gracias al Sol o gracias a actividades espaciales como los meteoritos, llegar a escuchar, también se puede lograr, ojo, por tormentas eléctricas, rebotes en las capas bajas por tormenta. He llegado a escuchar cosas muy raras en FM en tormenta, cosa que es peligroso igual, porque puede descargar en la antena un rayo. Así que cuidado con eso. Pero básicamente se comporta muy distinto ya. Estamos hablando de señales con línea de visión en el 99% de los casos. Se necesita que las dos antenas se vean virtualmente. Así que poco rebote hay aquí, salvo en situaciones excepcionales. Lo mismo se puede hablar del UHF. A partir de los 300 MHz ya estamos hablando de gigas muchas veces, que esto es las frecuencias de televisión digital, de radioaficionados de la banda de 80 centímetros y de los routers, del Wi-Fi. El Wi-Fi a veces está en 2,4 gigas, también está más alto todavía, ultra high frequency. Pero bueno, básicamente todo es radio hoy en día. Bluetooth, también el Bluetooth se transmite por UHF. Así que bueno, estamos hablando de frecuencias también de línea de visión o de rebote en satélites. O sea, viajan al espacio y necesitas que haya un satélite que te lo rebote, que haga la onda de... Esa es la información satelital que nos llega, básicamente. Utilizamos un satélite en lugar de utilizar la atmósfera, como las ondas cortas, ¿verdad? Siempre necesitamos algún tipo de rebote para romper la curvatura terrestre, porque mal que nos pese, la Tierra es redonda. Lo que tienen las frecuencias tan altas como UHF es que no atraviesan muy bien las edificaciones, las edificaciones de hormigón más que nada, por eso uno no tiene señal del celular, el celular es UHF, Ultra High Frequency. Uno baja a veces a un subsuelo y ya no tiene señal, uno se mete adentro de un edificio y no tiene señal. Esto es porque necesitas también una buena cobertura y no estar rodeado de metales y cosas así, porque el UHF ya se vuelve muy disruptivo en esas situaciones. Así que bueno, un breve repaso de las ondas de radio. Les hablé de la ionosfera,
les hablé de propagación, les hablé del sol. ¿Qué se necesita para escuchar, por ejemplo, onda media y onda corta? Vamos a dedicarnos más que nada a esto. Y más que nada a la onda corta, que es a lo que yo me dedico, porque onda media muy poquito y onda VHF, frecuencias muy altas. Ya les dije, solamente me dedico a escuchar la Estación Espacial Internacional y radioaficionados locales. La estación espacial se puede confirmar como si fuera un DX, porque estamos hablando de bastantes kilómetros, pero aún así es en línea de visión. Yo tengo que ver a la estación, tengo que pasar por arriba mío para yo captarla. Así que bueno, vamos, eso quedaría para otro video. Vamos a la onda corta y algunos segmentos de la onda media. ¿Qué se necesita? En general se necesita que haya buena excitación de la atmósfera gracias a una buena cantidad de radiación de rayos ultravioleta del Sol. Para esto hace falta que haya actividad solar. El Sol tiene ciclos. La actividad solar no es siempre la misma y no tiene, por supuesto, que ver con que sea de día y de noche. Eso tiene que ver a nivel local. O sea, estamos ubicados en Argentina, cuando es de noche tenemos buena propagación con estaciones también que están de noche en frecuencias bajas, como les dije anteriormente. Cuando estamos de día en Argentina tenemos propagación buena con estaciones que también están de día transmitiendo, porque se propaga bien en frecuencias más que nada altas. Y bueno, y cuando estamos ahí al atardecer y al amanecer, tenemos momentos interesantes en el que se mezcla todo y atacamos la zona gris, que es la zona esa en la que todavía no es ni de día ni de noche, y se propagan muy bien las ondas de todas las bandas, y es un momento mágico, así que yo los incito a escuchar radio al amanecer y al atardecer, que son los momentos donde puede haber más probablemente un DX raro, un DX rarito. ¿Cómo se mide la calidad del sol, digamos? Porque los radioescuchas y los diexistas nos interesa mucho saber cómo anda el sol en este momento, ¿no? Básicamente por las manchas solares. Aunque les parezca mentira, nos fijamos cuántas manchas tiene el sol. Para esto hay páginas en donde pueden ir a verlo. Porque las manchas solares son un buen indicativo de la actividad solar. Cuantos más manchas solares, en general, más rayos UV, más excitación de las capas altas de la atmósfera, más ionización de las capas E y F, que son las que nos ayudan a rebotar las ondas cortas y también las ondas de VHF y las ondas medias también, ¿por qué no? Y bueno, y eso es lo que nos permite hacer DX interesantes. En general, el tema de los ciclos de manchas solares se verifica cada 11 años. Los científicos han detectado que el Sol tiene comportamientos casi de costumbre y cada 11 años tenemos un ciclo entero en el que pasamos de bajísima actividad solar a picos de altísima actividad solar. Estamos en estos momentos, acá podemos ver una imagen de los últimos ciclos solares registrados y como verán estuvimos pasando por los mínimos de actividad solar de todos los tiempos casi. Así que hemos pasado los peores momentos para el diexismo mundial. No se vayan porque se viene lo mejor, porque estamos entrando en un nuevo ciclo solar y vamos a ver hasta dónde llega. Parece que no va a ser muy alto, no vamos a tener una gran actividad solar, pero aún así se va a notar mucho, se va a notar mucho. En las páginas donde pueden verificar cómo está el Sol en ese momento y qué propagación hay, podemos ver este tipo de gráficos, ¿ven? Eso que ven ahí arriba, SFI, es el número más interesante a divisar. SFI es lo que nos marca básicamente cuánta excitación hay de las capas de la ionosfera y por encima de las 80, del número 80, ya se empieza a mejorar notoriamente las posibilidades de DX, o sea, de escucha de larga distancia. Obviamente pasando los 100 tenemos actividades en las bandas más altas que se liberan, que se abren, que no está permitido incluso, que no podemos escuchar. Si sos radioaficionado sabes a lo que me refiero, las bandas de 10 metros se empieza a abrir en los momentos de
de mayor actividad solar y está prácticamente cerrada, no se escucha nada en los momentos de baja actividad solar como son estos, ¿no? La banda de 10 metros, la banda de 15 también, la banda de 17, bueno, las bandas más altas, aunque aún seguimos teniendo buena actividad en las bandas bajas, más que nada de noche, cuando se desioniza la última capa, la capa más baja, que es la que absorbe las ondas de radio bajas. Por ejemplo, miren este gráfico. Miren este gráfico del 2011. Miren cuánta actividad, miren el número SFI y miren cómo cambió el panorama de la calidad de la transmisión en las bandas altas. Se dañó un poco las bandas bajas, de día es malísima la transmisión, pero se mejoró enormemente las bandas altas, como pueden ver en los GUD que están ahí dibujados. Ahora bien, pequeño detalle, una gran actividad solar no siempre es sinónimo de un buen diexismo, porque si hay demasiada actividad solar, hay mucha propensión a que el Sol tire flares o lenguas, que serían unas erupciones terribles que si justo apuntan a la Tierra, la cantidad de radiación que llega, la cantidad de partículas que llega a la Tierra es tal que ioniza en exceso la capa D, haciendo prácticamente imposible la escucha en HF. O sea, la escucha y la transmisión en onda corta se cierra por completo. O sea que esto es algo muy delicado y tiene que ver con el equilibrio. Por eso es tan interesante el diexismo para los que le interesa el espacio, el funcionamiento del Sol, el funcionamiento de la atmósfera. Porque realmente estamos hablando de que logramos buenas escuchas, buenos contactos, en momentos muy precisos que a veces duran 1 hora, media hora, 2 horas como mucho, y a veces empeora a límites insospechados hasta el punto de que hay que apagar la radio porque se pasó, el sol se zarpó. Queremos que el sol esté equilibrado, queremos que el sol esté en 120, 130 SFI y que nada más, que no tire muchos flares, porque a veces con esas explosiones, con esas erupciones solares, puede hasta incluso dañar a los equipos de radio en situaciones límites de las cuales excede el compromiso de este video comentar. Entendido, Don Epi, ya entendí todo. ¿Qué hago para empezar a ser diexista? Quiero escuchar onda corta, onda media, me quiero divertir un rato. Bueno, no se necesita mucho, ¿eh? No se necesita mucho. Para escuchar onda corta, miren esto. Una radio vieja, esta es del año 68, una Sony TR-840. Cualquier radio viejita que puedan conseguir por internet que ande bien, sirve. Hay obviamente radios modernas, por supuesto, compren lo que quieran. Tienen que tener las bandas de onda corta o SW, Short Wave. OC o SW están así registradas y son las bandas que van, ya se sabe, desde los 3 MHz hasta los 30 MHz. Obviamente no siempre están todas representadas. Así que bueno, fíjense lo que quieran. Cualquier cosa para empezar está bien. Para hacer escucha de onda media, o sea, de las frecuencias de lo que se le llama AM, mal llamado AM porque si bien está bien, es amplitud modulada el modo, también es AM la onda corta. La onda corta suele transmitir en AM, por lo menos la onda corta comercial, transmite en amplitud modulada, que es un modo de codificar la onda para enviar información. O sea, después tenés la FM, que es la frecuencia modulada, o sea que la frecuencia varía acorde al sonido que uno intenta enviar. Y en el caso de la amplitud modulada, lo que cambia es la amplitud, o sea, la potencia de cada uno de los segmentos de la vibración de onda que estamos enviando. ¿En qué estaba? Se necesita una radio AM que tenga las frecuencias AM, una radio AM clásica de onda media, y una antena loop en lo posible, como pueden ver en ese video, que es la que estoy en campaña para hacer, que solamente hace falta acercarla al equipo y moverla estratégicamente, porque eso permite cortar algunas señales que vienen de refilón, o sea, meterle mute a las ondas que a veces nos atacan y nos dejan escuchar alguna señal lejana. Entonces necesitamos a veces a veces no, para onda media sí o sí se necesita una antena exterior para agregarle a la radio que compremos. Y para onda corta, fíjense en lo posible que tenga entrada para antena.
Si se pueden comprar una radio, un receptor que tenga entrada para antena exterior, le pueden enchufar un cable largo, como en mi caso. Les invito a ver este video en el que les muestro cómo hice mi antena, que es solamente un cable largo, extendido de 17 metros de largo, que trate de no tocar ni la tierra ni superficies mojadas, y solo con eso conectado así, haciéndole un rulito en la punta y enchufándolo en la parte de atrás de la radio, tienen conexión de antena. Otros receptores también permiten enroscárselo a lo que sería la antena que viene por defecto, pero cuidado, lean si ese receptor o pregunten si ese receptor tiene permitido, porque una sobreexposición a las ondas de radio, gracias a que le agregamos una antena larguísima de muchos metros, puede dañar el equipo. Aunque parezca mentira, puede dañar el equipo. Así que compren un buen equipo, un Tecsun o un Sony, algo que esté diseñado para onda corta, y fíjense en lo posible que tenga para entrada de antena exterior, que hay muchas. Hay antenas de loop, de onda corta, hay antenas cable largo, hay dipolos. Así que hay para todos los gustos, y eso es otro tema. Experimentar con antenas es parte del placer del diexismo. Y también se puede escuchar mucho con esta antena, con la antena que viene por default en el equipo. También se puede escuchar, a veces cuesta mucho escuchar las señales lejanas, pero con un poco de ingenio y con momentos de gran propagación, con la antenita esta ya pueden empezar a hacer diexismo, pueden escuchar al menos las frecuencias y las emisiones más fuertes, las emisiones de estaciones más fuertes como las de China, las de Japón, Corea, Estados Unidos, desde Miami transmite bastante fuerte y se puede escuchar bien. Eso es para empezar, Para escucha de FM, para escucha de VHF, para diexismo de VHF, no les voy a hablar mucho porque no lo sé, pero básicamente lo mismo. Equipos, cuanto mejores, mejor, cuanto más caros, mejor, cuanto más sensibilidad, mejor, y unas buenas antenas direccionales en general, como la Yagi, en la que pueden ustedes apuntar a satélites, apuntar hacia cierta dirección porque querés escuchar solamente lo que viene de allí, porque sabés que hay una tormenta, sabés que hay una lluvia de meteoritos, lo que sea que estés tratando de escuchar en VHF. Así que bueno, es que sería onda ultra corta, very high frequency, ultra alta. Así que bueno, y para todos los gustos, yo creo que con una radio viejita ya se puede empezar con la escucha de onda corta y uno puede empezar a divertirse. Formas de disfrutar el diexismo. ¿Cuál es la gracia del diexismo? Bueno, hay muchas formas. Uno puede disfrutar simplemente con tratar de escuchar señales lejanas, escucharlas, grabarlas, atesorarlas. Uno puede simplemente no escuchar nada, no grabar nada, digamos, solamente el placer de saber que lo escuchó, de decodificar, de decir, ¿qué estoy escuchando acá? Esto es una señal, ¿de qué idioma será? Y quedarme escuchando y utilizar a veces internet para saber qué frecuencias pueden ser las probables que yo escuche, qué estaciones pueden ser las que yo escuche. Y uno puede ser un loco de la verificación, un verificador loco, como es mi caso y como es el caso de muchos diexistas, en el que mi objetivo es verificar la señal. ¿Qué quiere decir esto? Mandarles un reporte de recepción a las emisoras. En mi caso, yo soy radioescucha también de radioaficionados, o sea que tengo la licencia de radioescucha que me permite enviarle también reporte a los radioaficionados, no solo a las emisoras comerciales ni a las emisoras gubernamentales, sino que también le puedo mandar a los radioaficionados y me mandan la QSL, los más bien intencionados, me mandan la QSL, la tarjeta que verifica que yo efectivamente los escuché. Yo les mando un reporte con los datos de la escucha, la hora, la frecuencia, la potencia a la que llegó, algún detalle de lo que escuché, incluso alguna grabación, y ellos me dicen, sí, efectivamente me escuchaste a mí. Acá está la verificación de que me escuchaste, y a mí me queda de recuerdo la tarjeta, y me queda digamos, en lo que sería la colección, la idea de que yo ya tengo esa estación verificada, o sea que efectivamente la escuché. Eso no quiere decir que si uno no la verifica, no la escuchó, porque también uno puede grabar un segmento en el que la estación se define y dice, bueno, ya está, ya la escuché.
Si dijo que es LU5 Eco Papa India, ponele que es mi señal distintiva, debe ser él. O si es radio FM 98.3 de Bogotá, y debe ser la 98.3 de Bogotá. No me hace falta verificarla. Pero aún así, muchos diexistas nos parece lo más divertido tratar de lograr una verificación. Les hablé de verificación y obviamente la forma de verificación más clásica es la QSL. La QSL, la tarjeta, acá vamos a ver una, de Trans World Radio. Acá pueden ver en pantalla los datos de la escucha, la van a ver en pantalla igual. Los que miran el rinconcito del radio escucha entienden perfectamente a lo que me refiero. Pero los que no, los que son nuevitos, les explico que estas tarjetas llegan por correo ordinario muchas veces y otras veces llegan por correo electrónico, o sea, son tarjetas digitales en las que nos dicen que efectivamente, señor, usted nos ha escuchado y viene con los datos de la frecuencia, de la hora, de la fecha y algunos detalles más acerca muchas veces de desde dónde se transmitió, qué transmisor usaron. Muchas veces algunas emisoras de radio usan transmisores ubicados en distintas partes del globo. Entonces allí tenemos realmente la distancia a la que los escuchamos, ¿no? Por ejemplo, China Radio Internacional transmite desde China, pero también transmite desde Bamako, Mali, que es África, y transmite desde Cuba, con las emisiones en español. Si transmite desde Cuba, yo ya sé que transmite desde Quibicán, en Cuba, y yo ya sé que son, qué sé yo, 7.000 kilómetros de distancia. Ahora, si transmite desde China, son prácticamente 20.000 kilómetros. No es lo mismo escuchar una transmisión desde China que una desde Cuba. Por lo tanto, está bueno también tener eso agendado, tratar de verificar con los informes y gracias a las recepciones que recibimos, tratar de llevar una cuenta de cuántos países también escuchamos, no solo cuántas emisoras de radio a nivel nominal, sino desde dónde transmiten. Y esas son formas de disfrutar del diexismo también, ¿no? Las QSL nacieron en los años 20, cuando los primeros escuchas de radio, de AM y también de onda corta, les enviaban tarjetas de aplauso muchas veces. O sea, una tarjeta diciéndole, me encantó tu programa, te escuché desde tal lado, tal lado. O sea, escuchaban una tarjeta QSL de radio escucha sería. Las emisoras empezaron a enviar otras tarjetas o cartas directamente diciendo, efectivamente, señor, muchas gracias por escucharnos, usted escuchó radio de Kentucky tal y tal. Y eso empezó a pasar a estandarizarse en lo que hoy en día sería la QSL ordinaria, en la que están todos los datos que ya les describí, muchas veces una firma de la persona encargada de verificar los informes. Y luego pasó a los radioaficionados y quedó como una de las grandes partes culturales de los radioaficionados, ¿no? De los grandes segmentos culturales de la radioafición, es la de hacer verificación doble, enviarse las tarjetas mutuamente, luego de haber transmitido y escuchado, haberse transmitido y escuchado ondas con otra estación, ¿no? Entendido, don Epi. La idea es obtener verificaciones, obtener estas tarjetas hermosas QSL que vienen con lindos diseños. Y también, ¿por qué no? Si no nos llega la tarjeta por correo, que nos llegue por correo electrónico, que nos llegue por carta incluso, porque no solo las QSL son tarjetas, sino también puede ser una carta en la que nos dicen, estimado, usted ha escuchado nuestra transmisión del día tal, tal, tal y tal. Y esos son documentos que nos sirven a nosotros para coleccionar y para tener verificadas distintas frecuencias, distintas bandas, distintos transmisores, distintas emisoras y distintos diseños de tarjeta también, porque en este coleccionismo del radio escucha se imaginan que cuando la emisora cambia el diseño de la tarjeta, queremos tener la nueva tarjetita. Por supuesto, cuando la emisora transmite por otra frecuencia, a veces es más difícil para nosotros escucharla, porque transmite de día en frecuencias bajas o transmite de noche en frecuencias altas, porque apunta hacia otra dirección del mundo, entonces nos llega con muy poquita potencia a nuestras antenas. Entonces, gracias a eso tratamos de verificar distintas transmisiones y eso es un lujo que nos permitimos los radioescuchas. ¿Cómo hacemos para verificar? Bueno, los invito a ver este video, acá, este video en el que les explico todo lo necesario
para enviar un informe de radio escucha. Pero básicamente lo que hay que hacer es primero encontrar, detectar qué estamos escuchando. Vamos a suponer que estamos escuchando una radio y no sabemos qué es, ¿no? Porque estamos escuchando con una radio que es analógica, como las que les acabé de mostrar aquí. Entonces esta radio no tiene dial así y nunca está claro qué es lo que estás escuchando. Entonces a veces decimos, sí, está por los 11.800, pero no estoy seguro de qué frecuencia exactamente es y hablan en chino, o parece chino. Y bueno, parte del radio escucha también es aprender idiomas, porque uno ya sabe diferenciar japonés, chino, coreano, vietnamita, indonesio, ¿cómo es? Tailandés, camboyano. Son todos idiomas que tú... Y cantonés y mandarín dentro del chino, hakka, otro idioma chino. También diferenciar entre el árabe, el persa, el hebreo, el afgano, el kurdo, el turco, idiomas distintos que están en las ondas de radio, hay que saber diferenciarlos. Pero ¿qué pasa si todavía tenemos dudas? Les invito a visitar shortwave.info. Abajo van a tener todos los datos igual de todo esto, que es la página de referencia. Hay otro... Esperen que voy a buscar en mi celular cuál es la otra app que tengo. Skywave Schedules. Skywave, que también sirve bastante. Y lo que hay que hacer es ir a buscar qué es lo que se está transmitiendo en esa banda y empezar a revisar un poquito en qué idioma está, en qué frecuencia está, y usar un poquito la imaginación a veces porque no queda claro, porque transmiten 20 en la misma frecuencia, y ver con qué potencia transmite, para qué lado apunta, que eso es el azimut. Cuando dice AZ y tiene un número, es el grado de azimut, o sea, para dónde apunta. Siendo que el 0 es el norte, siendo que 180 es el sur, ¿no? Siendo que 90 es el este y 270 es el este. Bueno, se entiende, ¿no? Imaginemos un círculo dividido en 360 grados. Entonces, si sabemos de dónde transmite y sabemos el azimut, podemos imaginar para qué lado está apuntando y si nos está apuntando a nosotros. Más probablemente nos está apuntando a nosotros. Si no nos está apuntando, fijémonos otra emisora que esté por ahí cerca. Es probable que estemos escuchando esa. Y si no, haber que seguir escuchando hasta que se identifique de algún modo. Bueno, en cuanto tenemos alguna certeza, decimos, mira, parece que es China Radio Internacional por la 9550 kHz en idioma cantonés. Parece que sí. Bueno. Grabamos un poquito, en lo posible grabemos un poco de audio, siempre es bueno. Tomemos nota, escuchemos por lo menos 15 minutos. Lo ideal sería media hora, pero por lo menos 15 minutos. Tomemos nota en cada momento de lo que está pasando, si hay voz masculina, si hay voz femenina, si justo ponen una canción, anotemos el minuto exacto en el que está la canción, qué tipo de música es. Escuchemos un poco de todo y siempre anotemos en hora UTC. La UTC es la hora internacional, que no depende del lugar de escucha, y en el caso de Argentina es el -3. Fijémonos en la frecuencia, el uso horario en el que estamos y veamos a cuánto tenemos que restar a la hora internacional o sumarle, ¿no? En mi caso tengo que estamos -3 acá, entonces tengo que sumar 3 horas. Así que cuando acá son las 12 del mediodía, es UTC 15 horas UTC. Siempre tomar nota en UTC, no se olviden de eso. Y bueno, después se busca a dónde enviar, ¿no? Puede ser una dirección de email o puede ser una dirección postal. En ese caso habría que mandar una carta. Pero casi siempre es una dirección de email. Parte de la gracia de este hobby es saber dónde enviarlo, a quién dirigirse. En mi página web van a tener algunos datos por encima de cada QSL recibida, les pongo el mail a donde lo envié, el informe, entonces ahí tienen un buen indicio. Y ponen en el informe tienen que poner hora, fecha, frecuencia y lo que escuchaste, enviar un poquito de audios en lo posible, en inglés en lo posible si es un informe en otro idioma, ¿no? En castellano también puede ser si es en castellano. Y el SINPO. El SINPO es un código que nos indica la calidad de la recepción. SINPO viene de Signal
intensity, ¿no? Perdón, signal, interference, noise, propagation y overall. ¿Qué quiere decir esto? Signal es un número de 5 dígitos, el SINPO, siendo que el primer dígito representa la S, que es la señal, y esa es la potencia en la que estamos recibiendo la señal. Va del 1 al 5, siempre. Así que 1 sería prácticamente inaudible y 5 sería una potencia como si fuera una radio local que estamos recibiendo, ¿no? Interference, el segundo número, se refiere justamente a la interferencia. Si estamos escuchando otra radio que nos está tapando, siendo 1 una interferencia prácticamente total y 5 una ausencia total de interferencias. Siempre el número más alto es mejor. La N de noise, el tercer dígito, es el ruido, siendo 5 ausencia de ruido, siendo 1 un ruido insoportable, ¿no? Propagation, las veces que va y viene la señal. En ocasiones escuchamos una radio que 15 segundos se escucha y 15 segundos no. Entonces tratamos de puntuar esa propagación, siendo que 5 es la propagación perfecta, nunca se va la señal, nunca se pierde, y siendo que 1 es una señal que viene una vez por minuto durante unos segundos y se va, básicamente, ¿no? O menos aún, menos aún. En general, cuando no estamos muy seguros y la escuchamos más o menos, un 3 no estaría mal colocar, ¿no? Y overall es un global, que en general es el mínimo de los números escuchados, pero no siempre, ¿eh? No siempre. O sea, vamos a suponer si yo mando un SINPO de 4434, en general el overall final sería un 3. O sea, 44343, siendo que el ruido en 3 es un ruido molesto, pero que se escucha, y siendo que el overall, o sea, el promedio, es un 3. Es una señal buena, aceptable, apenas aceptable, siendo que 2 es mala, 1 es horrible, prácticamente no hay que mandar informes si es 1 el último dígito del SINPO, 4 es buena y 5 es excelente. Por último, mandarle obviamente un saludo a la emisora y decirle, por favor, quiero una QSL y tus datos postales. Tus datos postales y tu mail. Entonces, tus datos postales, nombre, apellido, dirección, casilla de correo o código postal, ciudad, provincia, país, por supuesto, todos los datos y también con qué lo escuchaste, con qué equipo lo escuchaste. Mandale. Lo escuché con un receptor, Tonomac, doble platino, bla, 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 y con una antena, cable largo de 17 metros de altura, a 6 metros a 6 metros de alto, 17 metros de largo, bla, 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 bla. Mandale todos los datos que puedas sobre cómo fue la escucha, dónde estuviste ubicado y qué equipo usaste y qué antena. Espero que haya quedado bastante claro. Obviamente, luego de mandar los informes, esperamos ansiosos que nos venga la confirmación, que puede venir por mail o por correo. Obviamente siempre es más linda la tarjeta física. A veces las emisoras mandan regalitos también, como NHK Japón, que me mandó lápices, tarjetas de felicitación para fin de año, como EWTN, que me mandó un calendario bastante gigante, calendario católico, como Radio China Internacional en idioma francés, que me mandó separadores de libros y otras cositas. Bueno, stickers es algo muy común y tratar de ganarlos es parte de la gracia del radio escucha, por eso uno quiere mandar muchos informes, a veces redundantes, porque a veces las emisoras dicen, bueno, te mandamos varias tarjetas, pero además te mandamos un regalito. Esto tiene que ver con el análisis filosófico que yo hago del radio escucha o del diexismo, ¿verdad? Yo creo que parte de la gracia y la diversión del diexismo es que podemos ver reflejadas todas las actividades humanas primitivas y primigenias o primarias en el diexismo. Fíjense qué curioso. En ocasiones salimos de cacería en la radio. Decimos, queremos escuchar Radio Rumania Internacional en idioma rumano que transmite por la 9400 y nunca la escucho, entonces me pongo a las 7 de la tarde en la 9400 y escucho, a ver si en algún momento se escuchan 10 minutos como para mandar el informe, como para decir la verifiqué, carajo. Eso es cacería, porque uno se para, se pone con la escopeta y espera que aparezca la presa. A veces salimos de pesca en el radio escucha.
A veces decimos, bueno, no tengo nada que hacer, quiero hacer un poco de radio. Me siento y me pongo a revisar todas las bandas, dependiendo la hora, le doy más bola obviamente a las bandas, dependiendo si es de día o de noche, a las bandas nocturnas o diurnas, pero en general uno recomienda un breve repaso por todas las bandas, a ver qué está ocurriendo, a ver si llega alguna señal milagrosa de algún lugar. Entonces sale de pesca, uno tira la caña y a ver qué agarramos, ¿no? Es parte de la magia de Radio Escucha no saber lo que uno se va a cruzar. Luego, si pescamos o si cazamos algo, entramos en el terreno de la recolección. Ustedes saben que los primeros hombres son cazadores y recolectores, ¿no? Entonces entramos en el terreno de la recolección. ¿Qué es la recolección? Y el hacer el informe, el saber en dónde, en pulir la escucha, en pulir el audio, en repasar qué es lo que escuchamos y qué es lo que no, en verificar si esa es la estación que queríamos escuchar o no, en ver a qué mail la enviamos, en redactar, en enviar la carta por correo o en enviar la carta por mail. Esa es la parte de la recolección de datos, para entender un poco qué es lo que vamos a mandar. Luego está la parte de la cosecha. Perdón, la parte de la siembra, me anticipé. La parte de la siembra es cuando uno dice, bueno, ya está, te mandé, te lo mando esto. Lo tengo todo empaquetado, te lo mando con un deseo amable de que me lo verifiques y tratamos de mandar un montón, o sea, de sembrar un montón de semillas sin saber cuándo van a nacer nuestros retoños. Y luego viene la parte de la cosecha, que es cuando empezamos a recibir las tarjetas, y es un momento mágico en el que pasamos por todas las etapas de alimentación humana y tenemos el trabajo terminado y recibimos la tarjeta. Esperen que acá tengo un par más para mostrarles. Acá tengo un par de tarjetas más. Empezamos a recibir estas tarjetas de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Oceanía, de Madagascar, y decimos, y como si fueran frutas, decimos, mirá, cosecha de banana, cosecha de tomates, cosecha de lechuga, de distintas semillas que hemos plantando. Algunas salen y otras no, y es parte de la magia del radio escucha. No se asusten si no llegan las recepciones, si no llegan los informes, mejor dicho, si no llegan las verificaciones, las QSLs. Una QSL de Radio Rumania me tardó 1 año y 11 meses, o sea, casi 2 años de demora. O sea que a tener paciencia, esto es una siembra, una cosecha, una cacería, una pesca y una recolección, todo en una misma actividad. El futuro del diexismo. Veo mucha gente preocupada por varios aspectos del futuro del diexismo y yo lo puedo entender. Es cierto, cada vez hay menos transmisiones de onda corta. La onda corta está buenizando gracias a la internet, por supuesto. Hoy en día estamos todos conectados. Esto es salvo para ciertos lugares específicos, para la gente que vive en ciudades y tiene acceso a internet y tiene acceso a televisión por cable y bla, bla, bla. La onda corta dejó de ser útil y quedó como un deporte, básicamente. Y la onda media también, aunque obviamente tiene sus particularidades también, ¿no? Quedó como un deporte radial. Somos los radioescucha y los diexistas somos básicamente gente que disfrutamos realmente de romper nuestros propios récords en lo que tiene que ver con la escucha, en verificar, en llegar a escuchar emisoras lejanas, en escuchar rarezas y algunos hasta en divertirse con el mensaje mismo que llega. A mí me gusta mucho escuchar música por onda corta porque siento que llega con ruido, llega dañado, llega a veces los graves y los agudos no tanto, llegan a veces los agudos y los graves no tanto. Es lo que pudo llegar a través de miles y miles de kilómetros, lo que pudo llegar rompiendo la atmósfera, rebotando por la Tierra, rebotando por el mar, rebotando por la atmósfera, rebotando en satélites, rebotando en meteoritos, rebotando en la Luna misma a veces. Llegan cosas y uno dice, bueno, la puta madre, llegó esta música, se escucha así, pero me está llegando a mi antena y uno siente un cierto placer diferente, ¿no? En esos casos. Los locos como nosotros disfrutamos más de eso que de la buena calidad de audio, ¿no? Bueno, veo mucha gente preocupada, algunos dicen, las emisoras no verifican, muchas ya no verifican con papel. Aún así, las recepciones en QSLs electrónicas son verificaciones y tienen el mismo valor. No tienen el mismo valor como objeto, como coleccionismo, pero tienen el mismo valor como verificación de radio. No nos olvidemos nunca de eso.
es una emisora verificada igual y la podemos sumar a nuestra colección. Nos permite después ganar diplomas, como los de la Asociación Española de Radio Escucha o la Asociación Italiana de Radio Escucha. Esto ya hablaremos, ya lo hablamos en el rinconcito, pero básicamente la idea es que uno va coleccionando, ¿no? Distintas emisoras y radiopaíses, o sea, países transmisores. La onda corta está agonizando, la onda media está siendo tapada muchas veces por el ruido extremo que hay en las ciudades, el ruido procurado por el tendido eléctrico, por las señales de Wi-Fi, las señales telefónicas, un quilombo, ¿no? Aún así, yo les digo que el futuro siempre es bueno para la radioescucha porque todo es radio y siempre va a haber algo para escuchar, siempre va a haber algo para detectar y para decodificar. Va a estar en nosotros los radioescucha mantener este hobby vivo. No hay que llorar, hay que procurarse enviarle informes a las radios, pedir que sigan transmitiendo y luego si llega el día apocalíptico en el que ya no existe más la onda corta y no existe más la onda media, sí van a seguir existiendo radioaficionados, sí van a seguir existiendo transmisiones piratas y siempre van a seguir existiendo radioescuchas que no tengan que ver con la onda corta. Por ejemplo, escuchar, esto ya les hablé, escuchar FM, escuchar UHF, escuchar señales que vienen del espacio, escuchar satélite, escuchar Wi-Fi también, ¿no? O sea, te subís a una terraza y tratás de usar una antena direccional, ver cuántos Wi-Fi podemos captar. Todo eso es radioescucha porque hoy en día todo es radiofrecuencia. Todo lo que usamos es radiofrecuencia. Cuando usás algo manos libres, estás usando radio. Cuando usás cuando usás el celular, estás usando radio. Cuando usás Wi-Fi, estás usando radio. Cuando usás Bluetooth, cuando usás televisión digital. Cuando usás todo eso es radio. Así que les digo que hoy en día todo es radio, así que veo un futuro promisorio en el que los radioescuchas nos vamos a tener que ir adaptando a las distintas situaciones. Lo importante es ser creativos, es seguir experimentando con antenas y es intentar, ¿por qué no para los que somos coleccionistas, que nos sigan verificando? Así que no nos extrañe que vayamos a tener que mandar en el futuro QSLs a transmisiones de toda índole referidas a los satélites, por ejemplo, NOAA, satélites climatológicos, ¿no? Como pueden ver en imágenes, a la Estación Espacial Internacional, a nuevas estaciones que va a haber en el espacio sin dudas, a estaciones que en el futuro va a haber en otros planetas, ¿por qué no? A transmisiones de la NASA, a transmisiones de Wi-Fi también y a nuevas transmisiones que se van a ir inventando y que todavía no tenemos ni idea porque el hobby del radioescucha y del diexismo no está agotado en lo más mínimo. Y aún así les digo que el momento es hoy porque va a empezar a mejorar el ciclo solar, así que preparémonos para el 2021, pero más que nada para el 2022, tener unos momentos muy buenos de diexismo en el que vamos a volver a escuchar emisiones lejanas y con poca potencia. Así que bueno, el futuro del diexismo, en mi opinión, está firme. Si lo sostenemos y si lo analizamos desde una perspectiva lúdica, de juego, sin quejarnos, sino pensando cómo podemos disfrutar, armemos comunidad, seamos creativos, compartamos el conocimiento, aprendamos de cómo funciona la naturaleza, de cómo funcionan las ondas de radio. Eso es parte de la magia de este hobby. Y aprendamos a disfrutar luego de las frecuencias más altas, porque va a haber mucho de eso. Va a haber mucho a nivel metropolitano incluso, a nivel satelital, aprovechándose de los satélites, no solo de radioaficionados, sino también comerciales, haciendo rebote lunar, como hacen los radioaficionados. Si les interesa la escucha de radioaficionados, acérquense a un radioclub y pidan la licencia de radioescucha que nos permite tener una distintiva, una patente, digamos, un número que nos identifica como una estación radioescucha y podemos verificar todo tipo de reportes locos de radioaficionados. Escuchen las estaciones militares, traten de escuchar boyas, traten de escuchar estaciones horarias, todas esas en general verifican con tarjeta o con carta. Si alguna estación no verifica y la pudieron escuchar y es lejana,
y les interesa, créense una tarjeta QSL ustedes con el logo de la estación, porque capaz no tiene tarjetas, no verifica nunca. Es una estación que nunca verificó, que nunca sabe. Seamos buenos, enseñémosle a las estaciones que todavía se verifica, que todavía hay manera de verificar. Mandémosle por correo una tarjeta creada ex profeso, ad hoc, para esa ocasión, que seguramente con buena onda, si el tipo tiene buena onda, nos lo va a devolver con los datos, si le explicamos cómo hacerlo, si nos verifica nuestra escucha. Vamos a tener igual una verificación, pidámosle que nos verifiquen aunque sea con un sí, escuchaste nuestra radio, sí, por correo electrónico. Cualquier tipo de verificación es válida, no solo la tarjeta. Coleccionemos, aprendamos, disfrutemos, compartamos nuestras escuchas y bueno, y vivamos este hobby que es hermoso. Espero que haya quedado un poco claro y si no quedó claro, espero que se hayan divertido. Hay mucho que aprender aquí. Yo no tengo todas las respuestas, pero estas son algunas de las preguntas que me hicieron a través de los tiempos y espero que les haya servido y que se hayan divertido más que nada y les haya picado un poquito el bichito de el radio escuchismo internacional, como me gusta decirle de manera errónea. Sean felices, escuchen radio, aprendan, disfruten, enseñen y también un poquito cállense la boca, ¿no? Cállense la boca porque yo ya es momento de irme a dormir. Gracias.